Hola de nuevo y bienvenidos. Entonces ya vamos, ya casi finalizar el curso. Esta es la semana 7. Continuamos con la parte de lo que hemos visto, la capa de red. Te recordemos, la semana pasada vimos en la capa de red cómo es la filosofía que hay para el diseño, cómo se le delegó la complejidad de la red a los sistemas de los extremos y se dejó la red en sus sistemas intermedios para que se manejara de una manera pues bastante sencilla. Claro, eso también va a tener pues algunos problemas y algunas desventajas, pero pues va a ayudar a que la red sea mucho más eficiente y que sea mucho más flexible. Entonces recuerden que Internet pues tiene muchas tecnologías diferentes, entonces los paquetes van a viajar por diferentes medios, o sea, piensen que hacen un viaje largo y una parte es por avión, una parte es por barco, una parte es a pie, otra parte es en trineo, por decir algo. Entonces eso más o menos es la analogía de Internet, pero pues gracias a eso esto pues le va a dar muchísima flexibilidad. Entonces lo último que habíamos visto era la parte del protocolo de Internet, el formato del datagrama. Vimos lo de la fragmentación, cómo funcionaba la fragmentación. Estoy consciente que de pronto no les quedó muy claro cómo funciona, entonces ahorita antes de empezar con la parte del direccionamiento les voy a hacer una pequeña demostración de cómo, y para que ustedes también la hagan en sus casas, de cómo se puede forzar la fragmentación y poderla ver con el analizador de protocolos que estamos utilizando. Entonces antes de empezar con el direccionamiento, entonces pasemos aquí, entonces voy a poner a capturar a Wireshark. Entonces miremos cómo voy a configurar la conexión. Entonces si ven acá, entonces el filtro de captura que le voy a poner es simplemente que me capture los paquetes o los datagramas que tengan el protocolo ICMP, que es el protocolo de ping. Ya luego vamos a ver detalles de ICMP, pero pues este protocolo y esta utilidad es bien útil para poder ver lo que les quiero mostrar sobre la fragmentación. Entonces lo voy a poner a capturar. Voy a borrar la pantalla y lo que voy a hacer es hacerle un ping a la máquina que tengo aquí a mi lado. Entonces para eso pues le voy a hacer ping, le voy a decir que solamente le envíe una petición de ping, que tenga de longitud. A ver, tengo que averiguar cuál es la dirección IP de la otra máquina. Entonces, a ver, un segundo, le doy el ipconfig, esto me va a permitir ver cuál es la dirección IP, que no la recuerdo. Entonces, a ver, es la 192.168.52.198. Con esto voy a hacer con N1, voy a enviar solo un paquete. Aquí todavía no voy a hacer fragmentación, pero es para que vean cómo se ve normalmente sin fragmentación. Entonces vean, aquí envío el echo request y el echo reply, ese es el ping. Seguramente muchos de ustedes ya lo han utilizado, pero entonces ahora voy a formar un paquete, ¿sí? Aquí no hubo problema porque es un paquete pequeño que aguanta, que soporta enviarlo de una sola vez a través del medio de transmisión que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando tenemos una red cableada Ethernet creo que es quiero decir, de 1 gigabit. ¿Sí? Entonces tiene un soporte bien, pues para tramas bien grandes, es bastante fiable para eso. Pero pongámosle ahora que el tamaño del datagrama ya no va a ser, creo que en este caso es de 128 bytes, ya les digo cuánto es el tamaño, de 60 bytes, lo que se está enviando en el campo de datos, es decir, termina siendo paquetes, datagramas de 80 bytes. Lo voy a hacer algo que es mucho más grande, le voy a poner que envíe 4000 bytes. Aquí el máximo tamaño, el MTU de esta red es 1500, entonces pues esto me va a dividir en varios paquetes forzosamente esta transmisión, y solamente voy a ver uno para que ustedes puedan ver cómo funciona el mecanismo de fragmentación. Entonces enviemos el paquete
y vean la diferencia que hay. Vean estos dos, los dos primeros paquetes son los paquetes que no se fragmentaron, y aquí hubo necesidad de hacer la fragmentación. Como esto es de 1500 bytes, esos 4000 se van a partir necesariamente en tres fragmentos. Entonces miremos cómo están organizados los fragmentos para que vean. Bueno, aquí tenemos la identificación del paquete, el IP/ID. Si pasamos en estos tres paquetes vamos a ver que la identificación se mantiene en cada uno de ellos. Entonces esto muestra que el mecanismo, pues que esto sirve para saber a qué fragmentos pertenecen esos paquetes. Volvamos aquí al primero. Me va a decir por aquí, vean, el offset de los fragmentos, es decir, este es esta es la primera parte, el primero de los fragmentos. El tiempo de vida, bueno, aquí no tiene nada que ver, y aquí importante es los flags. Está prendido el flag de más fragmentos, está encendido en 1, quiere decir que hacen falta más fragmentos. Por aquí también tenemos el tamaño total del datagrama, vean que es 1500, y el tamaño del encabezado es de 20 bytes. Entonces lo que va en la parte de datos de IP son 1480 bytes, y eso es pues restando el tamaño total con el tamaño del encabezado. Entonces vean que con esta información ya el destino puede empezar a organizar pues los diferentes paquetes. Vean, aquí viene el segundo fragmento. Entonces también tamaño total es 1500, la identificación la misma del anterior. Hay más fragmentos, sí. Este dice, vean que empieza a los 1480 bytes, entonces están el primero empieza en 0 y tiene 1480, y el segundo empieza en el byte exactamente en el 1480. El anterior, como empieza a contarse en 0, entonces termina en 1479. Entonces el siguiente va a empezar en 1480, y pues también nos va a decir que tiene más fragmentos. Y miremos esto para el último fragmento, que va a ser, listo, tamaño total 1068, que es lo que le resta para completar los 4000 bytes. Esto pues se le debe restar 20 bytes, o sea, en realidad son de datos 1048 bytes exactamente. La identificación es la misma de los otros. El offset es 2960, que es 1460 más 1480 más 1480, es esto. Y vean que en este caso los flags, el de no fragmentar, el de más fragmentos, perdón, está en 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese es el último de los fragmentos. Lo mismo sucede con la respuesta, pero vean que la respuesta ya tiene, vean, aquí está la identificación de el requerimiento, el ping request. La respuesta, como la genera el computador destino, entonces el identificador pues va a ser diferente, pero para cada uno de los fragmentos, entonces pues va a mantenerse. Y pues ya la idea de cómo están organizados en el offset y el tamaño, pues ya es básicamente igual. Y vean que esto es un solo paquete, pero si yo pusiera que enviara no uno, sino, por ejemplo, no sé, refresquemos la pantalla de el Wireshark y le pongo que envíe 5. Entonces miremos, como son bastante grandes, bueno, ahí una pequeña pérdida. Ah, no, sí se recibieron completos los paquetes. Ah, no, se perdió uno de los paquetes, y eso pues también es algo normal, se demoró mucho. Entonces aquí podemos ver cómo está la fragmentación. Incluso vean aquí que hay algo que es bien interesante, y es que se están mezclando. Este es el fragmento del primer paquete, pero ese es el que se perdió, y aquí empieza el segundo paquete. Entonces vean aquí el campo de identificador, aquí cambia, y esto podría pasar que se desordenan los paquetes, y con este el tercero que ya los arma. Aquí es algo, o sea, es algo raro, pero bueno, también nos sirve para mostrar que pues pueden haber
pérdidas de paquetes, seguramente fue ahí en el cálculo de la fragmentación, no sé la verdad qué habrá pasado en este caso, pero pues también muestra un poco la no fiabilidad del protocolo y pueden perderse en ese caso. En este caso pues él estaba esperando que llegara el paquete, pero pues nunca llegó y aparentemente nunca se transmitió. Entonces, bueno, entonces vean aquí cómo va a cambiar el identificador de IP, ¿sí? Aquí es 3510, en este caso, y lo está usando de manera aleatoria, 49.804, 49.805, esta es la respuesta, ¿sí? Entonces la respuesta pues obviamente va a tener diferente, pero vean que los que están originados del 192, 168, 52, 242, pues sí van a ser consecutivos. Entonces veremos otro del 242, este es 49.804, este es 49.805. Entonces aquí vemos que el IP, el identificador de IP, pues se va incrementando de manera consecutiva, y seguramente lo mismo va a pasar aquí más adelante. Vean 49.806, y aquí lo vamos a ver, y entonces vean la ventaja que tiene eso. O sea, piensen en esto, que no estamos en un computador que están conectados prácticamente directamente, solo están los dos conectados a un mismo switch, es decir, están compartiendo el mismo medio. Piensen en esto en internet, que este computador estuviera a muchos routers de distancia. Piensen lo que estuviera en Europa y que tuviera que pasar por unos 20 routers para llegar allá. Entonces seguramente los paquetes van a tomar diferentes caminos y van a llegar desordenados, algunos se van a perder. El identificador de IP lo que va a permitir entonces es poder saber y discriminar a qué datagrama original pertenecían esos fragmentos. Entonces pues recuerden que eso lo habíamos hablado, y pues aquí ya lo vimos cómo funciona, básicamente viéndolo ya en la realidad, cómo funciona. Entonces bueno, espero que ya con eso les haya ayudado a aclarar un poco cómo funciona la fragmentación, que pues entiendo que lo vimos la semana pasada de una manera muy teórica, y pues es difícil pues uno tenerlo claro. Igual pues yo les aconsejo que hagan ese mismo intento. Si quieren les vuelvo a poner aquí la pantalla de cuál es el comando que deben ejecutar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para enviar, digamos que aquí para solo enviar un paquete, entonces le van a decir ping -n1, es decir, solo envíe un requerimiento de ping, -l, la longitud, que sea en el segmento de datos del paquete de ping, meta 4000 bytes, y la dirección IP destino. Y con eso vayan cargando ustedes en el Wireshark, pónganle que solo capture ICMP, y entonces van a poder ver cómo funciona la fragmentación. Es deseable que no lo hagan también, o sea, háganlo con los computadores, si tienen varios computadores o acceso a varios computadores en la misma red, o a un computador de la misma red, pero también traten de hacer el mismo intento con un computador por fuera de la red, por ejemplo haciéndole un ping a Google, o un ping a Yahoo, o un ping a un sitio que esté por fuera de la red donde ustedes están, para ver si pueden, ¿sí? Igual no les puedo asegurar que eso va a pasar, porque pues en internet pues uno no sabe realmente cuál va a ser el comportamiento que van a tener los paquetes, pero sí pues va a ser bueno para que miren si de pronto les llegan las cosas desordenadas y ustedes vean el orden en que van llegando los paquetes, para que vean realmente cómo está funcionando internet y qué es lo que está pasando realmente cuando están viajando los paquetes en la red. Entonces, bueno, ahora bien, sigamos con la parte de el direccionamiento en IP versión 4, que esto es un tema que también es bien importante para que ustedes le pongan mucha atención. Entonces aquí es donde entra el concepto de lo que es la dirección IP, y este va a ser el identificador único en la internet que sirve para que los otros computadores puedan comunicarse con un determinado computador. Entonces a la larga hagan de cuenta que la dirección IP viene siendo como a nosotros en Colombia es la cédula. El número de cédula es único y cada persona tiene un número único que permite identificarlo. La dirección IP es básicamente lo mismo, pero a nivel global en todo Internet. Y también tenemos, bueno, ya ahorita lo vemos, una dirección de 32 bits, pero ahorita hablo de esto. Y hay algo también bien importante, y es la interfaz
del host o del enrutador o del dispositivo que se esté mirando en ese momento. Entonces es la conexión, es la que me va a conectar el computador y es el enlace entre el medio físico y la capa de protocolos y el sistema operativo. Un computador puede tener múltiples interfaces, los routers también tienen muchas interfaces, los hosts también pueden tenerlo y de hecho lo tienen, sobre todo los computadores de ahora. Antes generalmente uno tenía un computador con una sola interfaz, pero ahora piensen que uno tiene la conexión por cable, pero también puede tener la conexión por módem y la conexión de la red inalámbrica en Wi-Fi, en 802.11, cualquiera de las tecnologías, incluso Bluetooth también puede hacer transporte de datagramas IP. Entonces realmente los computadores de ahora, todos los computadores portátiles, pues tienen múltiples interfaces. Lo que pasa es que generalmente un usuario final solamente va a utilizar una de ellas simultáneamente, sin embargo uno puede ponerlas a funcionar a todas al mismo tiempo. Y algo que es importante, una dirección IP está asociada a cada una de las interfaces. Entonces eso va a permitir saber a qué interfaz, por qué interfaz se deben enviar los paquetes o por qué interfaz deben llegar. Y eso pues va a ser información para el enrutador. Entonces miremos lo de la dirección IP. Son direcciones pues de 32 bits y están organizadas, por lo menos nosotros las vemos de la forma un byte, punto, otro byte, punto, otro byte, punto, otro byte. ¿Bien? O octetos, que varían entre 0 y 255, pero igual también pueden pensar la dirección IP que son 32 bits secuenciales y eso se puede convertir a un número y eso pues también es una forma válida de ver una dirección IP. Sin embargo, por facilidad, para que nosotros los humanos pudiéramos leer más fácil las direcciones IP, entonces se dividieron en 4 octetos. Esto es algo que es bien importante y es que cada dirección IP es globalmente única, es exactamente la misma idea de la cédula. La diferencia es que en este caso pues la cédula solamente abarca el territorio colombiano. En el caso de las direcciones IP es globalmente, es decir, todo Internet, es decir, todos los países que tengan Internet, las direcciones IP que tengan van a ser únicas para cada uno de los hosts. Esto también pues tiene que ver mucho con que se van a agotar, que se agotan muy rápido las direcciones porque para cada computador que se conecte a Internet se necesita una dirección IP. Y también es importante, como en el correo, igual que en el correo postal, cuando uno envía una carta escrita en papel, uno debe poner la dirección del remitente y la dirección del destino. Siempre, aquí todos los paquetes, todos esos datagramas siempre deben incluir tanto la dirección IP de origen como la dirección IP del destino. Y los hosts se interconectan a través de redes IP. Entonces la red IP es un grupo de hosts que comparten el mismo medio físico. Es decir, que pueden comunicarse directamente de ellos sin necesidad de utilizar un dispositivo intermediario como lo es un enrutador. Entonces si vemos la diapositiva, una red típica IP es en la que están pues conectados varios hosts conectados. Esto puede ser un bus puede ser un bus en cable coaxial o podría ser la conexión de varios computadores a un switch, como lo tengo aquí en el computador aquí a mi derecha o aquí y en este computador, que los dos pues comparten una misma conexión y entonces eso es lo que es una red típica IP. Entonces eso es algo que es bien importante y es que cada red IP tiene una dirección, ¿sí? Al igual que los hosts, cada una de las terminales tiene una dirección IP para ellos, la red también tiene una dirección IP y es una dirección IP especial. Entonces pensemos la dirección IP en que se puede dividir en dos partes. Aquí la parte roja se refiere a la dirección IP, la parte de la red de la dirección IP, y la parte del host se refiere a el número del host dentro de esta red IP. Y vean que esto es bien parecido a como los que viven en ciudades en los que se utiliza, en que las calles no se conocen mucho por los nombres, ¿sí? La avenida Libertadores con la
calle de Simón Bolívar, por inventarme alguna cosa, sino cuando se utilizan números. Por ejemplo, aquí en Bogotá se utiliza y funciona muy bien como un plano cartesiano. Las calles tienen números y las carreras tienen números, entonces uno, para saber dónde queda una casa, entonces le dicen la calle, o sea, por ejemplo, calle 23 con carrera 33 y el número de la casa. Entonces vean que esto tiene dos cosas. Uno es calle con carrera tal cosa, o al revés, carrera tal con calle tal, dependiendo pues sobre la avenida o la calle donde se encuentre la casa o lo que estamos mirando ahí. Entonces eso me va a decir cuál es esa cuadra, ¿sí? Calle 26 con carrera, ya no me acuerdo cuál fue la que dije, calle 26 con carrera 63, se va a referir a una cuadra. Eso va a ser análogo a la red IP. Y el número que tiene cada casa, ¿sí? Entonces digamos carrera 26 con calle 26 con carrera 63 con 23, ¿sí? Entonces va a decir, esa es la casa 23 dentro de esa cuadra. Esto es exactamente igual y la idea es exactamente igual. La red nos va a decir a qué cuadra nos estamos refiriendo y el último número va a ser el del host. Entonces esto nos va a decir, sí, va a ser el host 1, el host 2, el host 3, pues ya ahí depende, y pues ya la numeración no necesariamente es consecutiva, igual que con las casas, pero nos va a decir a qué host nos estamos refiriendo. Bien, entonces todos los hosts tienen una misma dirección de red y es importante pensar en la red, ¿sí? En este caso la dirección de red es quitándole el número del host y poniendo los últimos bits de esa dirección en 0. Entonces en este caso la dirección de red, pensando que está así organizada, la dirección IP es 106.91.190.0, esa va a ser la dirección de red, y eso es lo que dice acá. La red como un todo se le refiere como el host 0, y esa es una dirección que es especial, que no se le puede asignar a los otros computadores que estén dentro de la red. Bien, para extraer la dirección de red se utiliza el concepto de máscara de subred, y ustedes seguramente lo han visto si han configurado un computador Windows, o ustedes ven, por ejemplo, miremos aquí en un terminal, voy a darle ipconfig, vean, aquí vemos bien la dirección IP, aquí el dominio, el dominio que tiene este computador es del de Polygram, del Politécnico. La dirección IP de esta máquina específica es 192.168.52.242 y la máscara de subred es 255.255.255.0. Entonces, ¿qué tiene de especial la máscara de subred? Si ustedes piensen estos números en binario, ¿cuánto les deberían dar? 255, esto es un byte. ¿Cuánto es 255? Piénsenlo un segundo, o usen la calculadora de Windows, pongan pausa y piensen un segundo. ¿Sí? Es un número, si lo vemos en binario, son 8 bits todos prendidos en 1. ¿Bien? Este caso es diferente, entonces pongan por ejemplo en la calculadora de Windows 192 y que se los muestre en binario, van a ver que no todos están prendidos, no todos los bits están en 1. La idea de la máscara de subred es hacer una operación lógica entre la dirección IP y la misma máscara, ¿sí? Utiliza el AND y a partir de lo que sale es la dirección de red. Recuerden que, y miremos esto rápidamente en el tablero, entonces, a ver, borro lo que está aquí, listo. A ver, un segundo que está apagado. Vean el problema, muchachos, de la tecnología. Y a veces prefiero el marcador, el tablero tradicional de tiza que el tablero digital, pero bueno. Entonces, pues vamos a hablar del AND. Entonces, el AND tiene una característica y es, por ejemplo, yo tengo un valor X, un valor binario, es decir, que puede tomar 0, 1,
y le hago un AND, el símbolo es este, con 0, y esto siempre me va a retornar, ¿qué? 0. Si hago al mismo valor X y le hago AND con un 1, independientemente qué valor tenga la X, entonces siempre me va a retornar no un 1, sino la misma X. Entonces, pensando en esa lógica, si por ejemplo tenemos una secuencia de bits, digamos el primer byte de una dirección IP que sea, no sé, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Si yo le hago un AND con el número en la máscara, entonces le puedo hacer, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Si yo hago el AND entre esos dos valores, entonces lo que voy a tener es 0 y 1 me va a dar 0, es decir, piensen que el de arriba es como si fuera la X, entonces, por ejemplo, X es igual a ese número de arriba y este abajo es la máscara, 1 y 1 me va a dar 1, 0 y 1 me va a dar otra vez 0, 0 y 1 me va a dar 0, 1 y 1 me va a dar 1, aquí también 1, 0 y 1 me va a dar 0 y 1 y 1 me va a dar 1. Entonces vean que en este caso pues el número se mantiene exactamente igual. Entonces pensemos ahora sí la máscara, por ejemplo, que digamos que este es el primer byte, este era el primer byte de la dirección IP, pongámosle aquí el siguiente, digamos que este es el último, digamos que tuvieran 2 bytes, entonces pongámosle ahí el siguiente, y este pongámosle, no sé, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Y pongámosle aquí abajo, con lo que sigue la máscara, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Aquí están los 8, sí. Y hagamos la misma operación. Entonces 0 y 0, pues nos va a dar 0, 0 y 0, 0, 0 y 1, 0, 0 y 1, 0, 0 y 1, 0, es decir, ahí tenemos los 8, 2, 4, 6, 7 y el 8 y el último. Toda esa parte, vean que aunque aquí en la parte de arriba no era igual a 0, si le hacemos un AND con 0, pues va a quedarme todo en 0, y si le hago un AND con 1 va a quedar exactamente igual al que estaba originalmente. Entonces, pues volviendo ya, pero a la presentación, entonces, miremos, la idea de la máscara es precisamente extraer eso. Entonces la máscara, como la vemos aquí, no, aquí no, aquí. Vean aquí la máscara 255, 255, 255, esto es 8 unos seguidos en bits, 8 unos seguidos, 8 unos seguidos de aquí en 0. Entonces esto lo que va a hacer, pensando en eso, y esta dirección IP, piensen un segundo, pónganle pausa ahorita y piensen un segundo cuál debería ser la dirección de red, haciéndole un AND entre 192, 168, 52, 242 y 255.255.255.0. Entonces piénsenlo un segundito a ver cuál es la dirección de red. Entonces pongan pausa ya. Listo. Ya me imagino que lo miraron. Entonces aquí vean que me va a dejar al hacer un AND, ¿sí? Bit a bit, 255, pensándolo en bits, AND 192 me va a dar 192, 255 AND 168 me va a dar otra vez el 168, 255 AND 52 me va a dar el mismo 52, pero 0 AND 242 me va a dar ¿qué? Me va a dar 0. Entonces me va a decir que la dirección de la red es 192.168.52.0. Y entonces esa es la forma de aplicar las máscaras, y para eso es básicamente
que se utilizan. Entonces eso es un concepto que es muy importante y eso está también en las lecturas de esta semana, entonces por eso es que lo recalco aquí en esta videoconferencia. Y ahora hablemos también de subredes. Como podemos tener, recuerden que tenemos podemos tener varias redes o una red IP y tenemos la dirección de red de la dirección de red de un conjunto de máquinas. Entonces, pues eso quiere decir que también podemos tener varias redes y eso es lo que vamos a poder conectar con lo que es un enrutador y eso es lo que realmente tenemos en Internet. Bien. Entonces la subred básicamente es lo que dice aquí en la diapositiva, que es un grupo de máquinas que poseen la misma dirección de red, es decir, las que están en una red IP, y la red IP, acuérdense que la definimos, es las máquinas que pueden comunicarse directamente sin utilizar un dispositivo intermedio, como en este caso es este enrutador. Entonces piensen que para diferenciar cuáles son las subredes, quiten el enrutador y lo que va a quedar aquí es que una subred va a ser 23.1.1, otra red va a ser la 23.1.3 a punto 0, aquí también punto 0, quitándole la dirección del host. En esta va a ser la 20, esta es la misma, esta es la 23.1.2. Entonces esas van a ser cada una de las subredes independientes. Muy bien. Entonces, pues lo que dice aquí la diapositiva es básicamente la receta para saber cuáles son las subredes, es lo que les acabo de decir, es imagínense quitar el enrutador y dejar los computadores aislados, conectados solamente por un dispositivo de capa de enlace, como lo es un concentrador, un hub o un switch, como los que conseguimos o los que podemos tener en nuestra casa. Muy bien. Entonces, por ejemplo, y piensen aquí un segundito cuántas subredes se pueden encontrar acá. Entonces, póngale pausa un segundo ya y miren a ver cuántas tienen. ¿Listo? Pausa. Bien, ¿cuántas dijeron? Si dijeron 3 subredes, pues les cuento que se equivocaron. No son 3 subredes, en este caso son más subredes. Tenemos, ven acá, tenemos aquí una subred, me imagino que contaron una, otra subred, 2 subredes, 3 subredes, hasta aquí todo va bien, pero resulta que las que se conectan entre los dispositivos intermedios, entre los routers, también son subredes. Pueden ser subredes pequeñitas, pero también son subredes. Entonces, en realidad, en este caso tenemos 6 subredes. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dividen las direcciones IP? Son direcciones de 32 bits, ¿sí? Que empiezan, o pueden verse que empiezan en la 0, 0.0.0.0 y terminan en la 255, 255, 255, 255. Es decir, tenemos 2 a la 32 direcciones IP disponible. Entonces, cuando definieron las direcciones IP, entonces determinaron cómo iba a ser la organización. O sea, a pesar de que son números consecutivos que empiezan en 0 y terminen 2 a la 32, entonces definieron una forma de dividir por intervalos el espacio total de direcciones IP. Entonces, para eso se inventaron lo que se llaman las clases. En esto hay 5 tipos de clase, son las clases A, clase B y clase C, que son las más utilizadas. Tenemos también la clase E, D y la clase E, que estaba en su momento reservada para uso futuro. Bueno, pues ya en este momento ya se agotaron las direcciones IP, entonces esto ya básicamente ya se asignaron todas. La clase A, ¿qué decía? Recuerden que uno divide la red por octetos, la dirección IP por octetos. Entonces está octeto 1, es decir, 8 bytes, octeto 2, octeto 3, octeto 4. Tienen 4 octetos. La clase A lo que dice y lo que plantea es, se deja fijo el primer octeto y a quien se le asigne ese bloque de direcciones va a tener libertad en la asignación de los otros 3 octetos. Es decir, no puede tocar este. Entonces, si le dieron el número, por ejemplo, 10, ¿sí?, en el primer octeto, entonces todas sus direcciones deben comenzar por 10. Entonces él va a poner 10, aquí punto 8, punto 7, punto 3,
o 10.253.220.33 es otra dirección válida. Es decir, él va a tener libertad de asignación para los 3 últimos octetos. En la clase B, y eso de alguna manera es algo que es muy similar, pero la diferencia es que se le dan fijos los 2 primeros octetos y se da libertad de asignación para los 2 últimos octetos. Bien, y eso es lo que es la clase B. Entonces, si dan aquí, por ejemplo, 172. Lo que sea, punto 17, entonces eso no lo podría tocar a quien se lo asignen, pero podría administrar a su acomodo estos últimos 2 octetos. La clase C, entonces es casi igual, o sea, es la misma idea que la clase B, pero se deja fijo los 3 primeros octetos y se da libertad de asignación para los 3 últimos. La clase D es para direcciones multicast. Aquí hay diferentes cosas, creo que lo mencioné en la primera clase, si no lo mencioné lo cuento ahora. Hay diferentes formas de comunicación. Unicast es de host a host, con un solo host, de 1 a 1, como si yo hablara con una sola persona. Broadcast es hablando con todos. Por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo una comunicación broadcast que es con todos ustedes los que nos están viendo en este momento. Una comunicación multicast es no con todos, es con una sola parte. Entonces, por ejemplo, si yo les estoy dando el mensaje, todos me están oyendo, pero el mensaje, por ejemplo, digo, bueno, un mensaje para los de Bogotá, los que viven en Bogotá, y es que en este momento, hoy, por ejemplo, que son las 2 de la tarde, por inventarme alguna hora, hay mucho trancón en la carrera séptima, entonces no vayan a tomar esa ruta, ¿sí? Entonces vean que lo escucharon todos, pero ¿a quiénes les va a interesar ese mensaje? Solamente a los que viven en Bogotá. Entonces esa es la idea del multicast, que se le envía solamente a un grupo, ¿sí? o a un subconjunto de ya un conjunto mucho mayor. Y estas direcciones clase D se dejaron para eso. Y pues las otras reservadas era por si acaso se acababan, o si se les ocurría algún otro uso, o si se acababan las otras direcciones IP, que es algo que ya pasó, entonces pues ya se empezó a utilizar todo esto. Esto de las clases funcionó muy bien durante un tiempo, cuando no habían tantos computadores en internet, pero llegó un momento en que empezó a verse que ya se estaban agotando las direcciones IP. Bien, antes de contarles eso, que es lo que se llama el direccionamiento CIDR, C-I-D-R, les cuento un poco de la dirección IP privada. Entonces, inicialmente, y es lo que dice aquí en la diapositiva, se pensó que cada máquina debía tener una dirección IP única en el planeta, ¿sí? Pero resultó que también habían casos que no necesariamente todos los computadores debían estar conectados a internet, y ese es el caso de, por ejemplo, empresas con muchos computadores que no necesariamente tenían conexión a internet, pero que podían utilizar exactamente los mismos protocolos. Entonces creaban, por decirlo así, una internet pequeñita dentro de su organización. Entonces para esto se reservó dentro de todas las clases unos segmentos, unas subredes para crear redes privadas, y eso es lo que uno ve muchas veces en las redes locales en donde uno está. Entonces, por ejemplo, de clase A se reservó la 10.0.0.0 con 2 a la 24 direcciones asignables. Esta dirección pues va a ser privada solo para redes locales, o la 172.16.00, o para clase C 192 y 168. En general ustedes, la mayoría de los casos se van a encontrar con 192, con 172, y en algunos casos, igual como son privadas, uno tiene libertad de utilizarlas. Pero algo bien importante, al ser privadas, estas direcciones no pueden ser utilizadas dentro de internet. De todos modos, vean que uno tiene muchas veces esa dirección IP privada, pero tiene acceso a internet. Pero entonces pues ahí viene un caso que se llama el de NAT, que ahorita lo vamos a ver, que es el que nos permite salir a internet, ya que estas direcciones no pueden ser enrutadas, ¿sí? Dentro de internet, por el motivo de que son privadas. Entonces ahorita les cuento cómo es lo del NAT. Bien,
Entonces, lo que les venía diciendo, y es el agotamiento de las direcciones IP, entonces más subredes y más subredes se fueron asignando, entonces las direcciones se empezaron a agotar. Entonces, primero se desarrolló una estrategia para seguir utilizando las direcciones y optimizar el uso de las direcciones de IP versión 4, que es el Classless Internet Domain Routing, el CIDR o CIDR. Y además también se creó el NAT. Entonces miremos lo que es el CIDR. Básicamente el CIDR lo que hizo es, ya dejemos de ver las direcciones IP como clases, ¿sí? O sea, olvidemos que existe clase A, clase B, clase C, clase D y clase E, sino veámoslas como un todo. Empiezan en 0 y terminan en 255 y lo que hacemos es asignar máscaras de subred, ¿sí? Entonces con esto pues ya si se le asigna una compañía, una dirección, antes se le asignaba una compañía una dirección clase A, entonces iba a tener muchísimas, o sea 3 octetos, es decir, 2 a la 24 posibles direcciones IP asignables, que eso yo creo que ninguna compañía tiene tantos computadores para conectar, entonces ahí podía haber un desperdicio grandísimo de IPs. Entonces lo que se hizo es más bien asignémosle las IPs que necesita, independientemente del rango en el que se encuentren, las IPs que necesita la compañía. Entonces para eso más bien se les daba una máscara de subred, y este es el formato y la notación, que seguramente lo van a ver mucho, el formato de notación CIDR. Esto lo que me dice es que los primeros 23 bits de la dirección van a ser fijos y los 9 restantes, acuérdense que viene 32, van a ser asignables o administrables a la preferencia de quien se les asigne. Vean que la filosofía de partir la dirección IP en dos partes, la parte de red y la parte de host, se mantiene, es muy parecido a lo de las clases, pero la diferencia es que ahora se pueden dar, no necesariamente tiene que ser solamente los 16 primeros bytes van a ser fijos o los primeros 24, sino ya va a haber mucha más flexibilidad en la asignación y se le van a asignar exactamente las IPs que necesita la organización que las está solicitando. Entonces esto, aunque no va a dar más direcciones IP, por lo menos sí va a permitir optimizar el uso de las que quedan. Entonces pues no van a haber pérdidas de asignarle a una compañía, a una organización, un montón de direcciones IP que no va a utilizar, sino solamente se le va a asignar las que necesita. Entonces eso nos dio, o le dio a la ICANN un poco más de tiempo, pues para no hacer el cambio con IP versión 6, pero el cambio de IP versión 6 es prácticamente inminente. Incluso ya hay día de IP versión 6, que ya está empezando a hacerse la transición, y no les extrañe que en poco tiempo, la grabación de este curso se hizo en el año 2011, en el año 2012, 2013, para mí, o sea, yo calculando, yo veo que más o menos en el 2014 ya se va a hacer totalmente la transición a IP versión 6, y eso es algo que llevan pues ya bastante tiempo haciéndose. Igual pues ya el tiempo lo dirá, no sé, puedo estar equivocado, pues estoy pues más o menos calculando cuál puede ser esa cifra, pero pues puedo estar equivocado. Otra cosa que también es importante con las direcciones IP es el direccionamiento jerárquico. Entonces esa división de un octeto, segundo octeto, tercer octeto, entonces eso pues también tiene una razón de ser, y esto pues ahí también tienen que ver las máscaras, y esto lo que va a permitir es un bloque de direcciones. Entonces si podemos ver aquí en la diapositiva, entonces una ISPA se le asigna un bloque de direcciones, por ejemplo las que comienzan por 200.23, ¿sí? Un host que esté conectado a internet, ¿sí? Esto va a permitir, o sea, esta forma de direcciones, estos bloques grandes de direcciones IP, lo que van a permitir es a los enrutadores saber cuál camino tomar. Entonces piénselo como las localidades en una ciudad. Entonces el 223, entonces los routers no tienen que saber exactamente cuál es el camino para el 223.16. El número del host, sino solamente deben saber hacia dónde dirigirse por bloques grandes, es decir, por modo jerárquico. Entonces un host debe saber por dónde dirigirse para el segmento 200.000, ¿sí? Él sabe por dónde ir hacia allá.
Cuando ya esté otro router intermedio que esté más cercano, entonces él ya va a poder saber por dónde va hacia el bloque 200.23 en este caso. Entonces eso va a llevarlo a un proveedor de servicio, y ya el proveedor de servicio, él ya está administrando cómo está, por ejemplo, la IP 16, la 18, la 20, y ya todos estos segmentos. Entonces vean que de esta manera jerárquica es mucho más fácil hacer la organización pues de toda la red, y pues eso va a facilitar cómo van a ser calculadas las rutas y los caminos de un lado a otro. Y otro concepto que es bien importante es el de Network Address Translation, el NAT, y eso es algo que seguramente muchos de ustedes van a estar utilizando, y esto nos va a permitir a direcciones IP privadas, y esto es otra estrategia que utilizó para ahorrar direcciones IP, es que muchas veces todos los computadores de una red no necesitan tener una IP pública, solamente unos pocos computadores van a necesitar tener o que los contacten desde fuera de internet. Entonces en este caso se utilizan las IPs privadas para que salgan a través de lo que se llama un proxy o un gateway, que se va a encargar de darle la cara a internet y navegar o hacer el envío de los paquetes a su nombre. Entonces una red va a tener un montón de direcciones privadas, por ejemplo las 10 en este caso, o lo que vemos 192.168.0, pero va a haber un dispositivo que va a ser un gateway que sí va a tener una dirección IP pública, es decir, que va a ser una dirección válida dentro de internet, y él se va a encargar simplemente de hacer una conversión para que se aparente que los datos se están enviando a través de él, y él va a tener unas tablas que van a permitir, cuando lleguen esas respuestas, saber a qué host originalmente pertenecían. Entonces eso es básicamente lo que es el NAT, y él tiene pues una tabla, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, aquí está ilustrado en la diapositiva, si podemos verla en la pantalla. Entonces tenemos una red privada, entonces uno de los hosts envía un datagrama dirigido a una dirección IP pública, a esta, 128.119.40.80. Bien, ese va a ser el destino. La recibe el enrutador, y lo que él hace es crea una tabla que dice cuál va a ser la salida, ¿sí? Por dónde va a salir, el número del puerto de salida y el número del puerto origen, ¿sí? Vean que esto es bien importante, y con eso él va a identificar, listo, cuando me llegue la respuesta de 138.76.29.7, entonces se la debo reenviar es al host 10.0.0.1, ¿sí? Y él lo que hace es cambiar del encabezado la dirección origen, que en este caso es 10.0.0.1, por la dirección pública de él, que es 138.76.29.7. Entonces de esta manera él puede atender requerimientos de muchos hosts, y por eso ustedes van a ver que muchas de las direcciones que tienen en las redes locales van a ser 192.168 o 10.0.0. algo o 172.16, y eso es básicamente cómo funciona el NAT. Y cuando llega la respuesta, él mira otra vez la tabla y determina cuál host debe hacer el reenvío de eso. Y bueno, y ya para terminar, entonces vamos a hablar del protocolo ICMP, que es el protocolo de control. Y esto pues lo inicio con esta pregunta: ¿qué pasa si un enrutador no puede enviar un paquete, o en este se detecta una condición inusual como una congestión en la red? Entonces ahí es donde entra en juego ICMP. Acuérdense que IP es un protocolo que no es fiable, donde se pueden perder paquetes, pero se vio que pues esto podía tener problemas y podría eso del mejor esfuerzo no funcionar del todo bien. Entonces se decidió que se debería crear un protocolo adicional a IP que permita detectar este tipo de condiciones. Entonces, ¿para qué se inventaron el ICMP? Entonces acuérdense del protocolo que no es fiable, y el problema es que el sistema en general pues va a funcionar pues muy bien, pero pues siempre va a haber problemas, y ahí recuerden que la ley de Murphy siempre va a estar pendiente para hacernos que las cosas fallen en el peor de los momentos, ¿sí? Entonces ICMP se inventó
precisamente para eso, para poder informar de comunicaciones, de condiciones de error, o también dar diagnósticos a los dispositivos intermedios, enrutadores o a los hosts, para tomar decisiones de cómo debe ser el envío de los paquetes. Entonces tenemos reportes de errores, o también utilizamos cosas de diagnóstico, como lo que utilizamos el ping, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. El ping no sirve para diagnosticar errores, pero sí para ver si una máquina es alcanzable y cuánto se está demorando el envío de los paquetes, cuánto se está demorando lo que se llama el round trip time, el RTT, que es cuánto se demoran en ir y volver los paquetes, las respuestas. Y a partir de, con este protocolo, pues podemos ya hacer muchas cosas, inclusive, por ejemplo, utilizando el programa Traceroute, podemos saber cuáles son los routers o los dispositivos intermedios por los que pasa un paquete cuando lo enviamos de un origen a un destino. Entonces, el protocolo ICMP básicamente provee funciones de reporte de errores y requerimientos simples de diagnóstico que van a permitir saber cosas como lo que les dije con el ping, saber si una máquina está alcanzable. Y este es un protocolo también de red, se encapsula dentro de los paquetes IP. También se puede decir, mucha gente dice que es un protocolo de transporte por estar encapsulado dentro de paquetes IP. Yo lo veo más bien es como una adición al protocolo IP, entonces también va a ser un protocolo de red, porque básicamente lo que diagnostica son problemas de red, no cosas de transporte. Pero pues pueden encontrar las dos visiones en diferentes literaturas, no es que ninguna esté ninguna sea incorrecta, sino pues son dos visiones del protocolo. Entonces te cuenta está el encabezado IP y adentro va el mensaje ICMP dentro del segmento de datos de IP. ICMP no está hecho para que se comuniquen las aplicaciones, sin embargo algunas aplicaciones lo utilizan. ¿Cuál se les ocurre? Y ya les di la respuesta. Entonces si dijeron ping, están en lo correcto, si dijeron traceroute, también están en lo correcto. Bien, entonces para reportar errores, entonces algo que es bien importante en ICMP es que solo reporta condiciones de error, ¿sí? Es para reportar, no para corregir, y eso es algo que es muy muy importante. Y por lo general se reportan a la fuente del paquete, y el paquete y el host que originó el paquete se lo reporta dado el caso, se lo reporta también a la aplicación que generó inicialmente los datos. Sin embargo, también hay excepciones y hay algunos tipos de mensajes ICMP que están diseñados solo para los dispositivos intermedios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacer algunos cambios de rutas o para que baje la tasa de transmisión también se utiliza ICMP, y no necesariamente el host origen se va a enterar de la existencia de esos paquetes, pero es algo que también vaya a pasar. Igual cuando hay errores, ¿sí?, que son graves, por ejemplo que se pierde el paquete o que expira el paquete, se reportan al origen. Así el problema haya sido en sistemas intermedios, y esto tiene una razón que es muy clara, y es que en el paquete IP solamente viaja la dirección del origen y la dirección del destino, no de los sistemas intermedios. Entonces no es posible reportar esas condiciones de error a los sistemas intermedios. Además, los sistemas intermedios no recuerdan, no tienen una noción de estado de cuáles fueron los paquetes que enviaron. Entonces, si una vez envía un paquete, el dispositivo se olvida de él, lo que no pasa con el origen, que él sí sabe qué datos es los que está enviando. El formato del mensaje ICMP es muy sencillo. El encabezado tiene 8 bytes, de los cuales por lo general se utilizan 4, y cuando se utilizan 4, los otros 4 adicionales se dejan en 0, y tiene dos campos básicamente. Uno es el tipo de mensaje ICMP, que es el primer byte, y el segundo byte es el código del mensaje ICMP. Finalmente viene la suma de verificación, que funciona exactamente igual a como funciona en IP. La diferencia es que en este caso la suma de verificación mira sí todo el contenido del paquete, del mensaje ICMP. IP, recuerden que solo mira el encabezado. Y veamos ahora pues ya qué aplicaciones tenemos con ICMP, y esto pues era lo que les decía, que se rellena con ceros en caso de que no se haga eso. Entonces uno importante es el ping, que ya vimos aquí un pequeño ejemplo de cómo funciona para ilustrar la fragmentación. Y este sirve para saber si una máquina está alcanzable, si está encendida, si responde.
Entonces este tiene el tipo, para echo request va a ser el tipo 8, el código 0, y para echo reply, es decir, para las respuestas, va a ser tipo 0, código 0. También se añaden unos datos adicionales en los 4 bytes restantes, que va a ser el identificador del ping y la secuencia. El identificador va a servir para saber cuál fue la aplicación que envió el ping, porque podemos hacer ping con dos, digamos tenemos dos terminales, los dos podemos hacer ping, pero el sistema operativo necesita saber para cuál proceso se deben enviar los paquetes, para eso se utiliza el identificador. Entonces el diagrama teórico del ping, se envía un ping, esto va pasando de enrutador en enrutador, cuando llega al destino, entonces él responde y esto pasa de enrutador en enrutador, mira el número de secuencia y va sacando estadísticas y pues esto va a ser un proceso que generalmente es cíclico. Entonces ustedes lo van a ver acá y esta es la secuencia, este es el que me va a permitir saber cuál es el primero, el número 0, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Y esto también va a permitir sacar estadísticas de cuántos están demorando los paquetes viajando de un lado a otro. Otra herramienta que también es bastante útil es el traceroute. Esta también sirve para hacer el diagnóstico de redes y permite seguir una pista de los paquetes que van desde un host, desde un punto de red hacia otro. También se obtiene, como en el ping, una estadística del route trip time y ese puede saber, al conocer los sistemas intermedios, podemos saber dónde puede haber cuellos de botella, es decir, dónde se pueden estar generando las demoras de la transmisión. No necesariamente un problema de redes solamente en el origen, sino puede estar en los sistemas intermedios, y traceroute es una de las herramientas que ayuda a saber qué es lo que está pasando acá. Entonces vean, este es un ejemplo. En Unix se utiliza traceroute, por ejemplo hacemos aquí traceroute a Google y desde la dirección IP en la que estaba, entonces esto me va a mostrar, esta es la dirección IP destino, la dirección IP de Google, y aquí van a estar cada uno de los saltos. Muchas veces se van a ver algunas estrellitas y las estrellitas significan que no se obtuvo respuesta del primero de los saltos. Bien, en Windows se utiliza la aplicación Tracert, y aquí por ejemplo hagámosle Tracert a google.com. Vamos a ver si aquí logramos funcionar. A veces hay dispositivos de seguridad como firewalls que no nos van a dejar seguir salir este tipo de paquetes. Creo que este va a ser el caso. Miremos un poco más a ver si hay algún tipo de respuesta. No, creo que aquí se va a quedar. En este caso aquí estamos detrás de un firewall que seguramente nos está filtrando este tipo de paquetes, pero ustedes pueden probar hacer estas pruebas, ¿sí? Entonces en Windows, si están en Linux, pueden usar traceroute, como lo puse aquí en el ejemplo. Si están en Windows, no es traceroute, sino tracert pegado, y ahí pone el nombre del dominio y ustedes pueden probarlo con una dirección como la de Google. Si tienen un firewall seguramente les va a pasar esto. Si no están detrás de un firewall que esté filtrando este tipo de paquetes, entonces pues seguramente van a poder tener una salida igual a esta. Igual, independientemente del sistema operativo que se encuentre en la salida, es muy similar. Para usar el traceroute, que es una aplicación muy interesante, se utiliza el tiempo de vida de IP. Recuerden que el tiempo de vida se utiliza para evitar los loops, pero también a alguien se le ocurrió, y el autor de traceroute se le ocurrió, que podía utilizarlo para saber cuáles son los dispositivos intermedios. Recuerden que cuando el tiempo de vida queda en 0, entonces el paquete se descarta, y como hay un error, para que sepa el origen, se genera un paquete ICMP que dice que el tiempo de vida expiró. Pero ¿quién genera este paquete? El enrutador donde expiró este tiempo de vida. Entonces, de esta manera, extrayendo la dirección origen de ese paquete ICMP, yo puedo saber cuál fue el enrutador que lo generó, y de esa manera puedo determinar cuál es el camino por el que está pasando los paquetes. Una idea muy ingeniosa para utilizar. Eso no estaba pensado inicialmente para poder calcular eso, y fue una cosa adicional, como un hack que se hizo con el protocolo para poder determinar eso. Entonces es algo que es bien interesante. Entonces la idea es que básicamente el host envía un paquete con TTL1. Quiere decir que el primer router lo va a descartar porque él va a decrementar, lo va a quedar en 0 y va a devolver un paquete ICMP
diciendo que se expiró el tiempo de vida, pero ahí se va a exponer la dirección IP de ese router. El segundo paquete lo va a mandar con TTL2, es decir, el primer router va a decrementar ese TTL, va a quedar en 1, lo va a reenviar al siguiente router, él va a decrementarlo, pues lo recibe en 1, entonces le va a quedar en 0 y él va a originar otro paquete con ICMP exponiendo su dirección IP. Entonces de esa manera pues se va a poder saber pues esto, y esto va a ser así va a seguir así sucesivamente, TTL1, TTL2, TTL3, TTL4, 5, 6, 7, etcétera, hasta que llegue al host destino y en ese momento pues ya se llegue al final. Bien, entonces eso es una aplicación bien interesante y permite saber esas rutas, y tres routes, algo que nos sirve mucho para saber hasta dónde, cuál es el camino que toman los paquetes y saber cosas como los cuellos de botella. Muy bien, entonces básicamente es eso. Hay muchas más aplicaciones como el ICP Redirect y hay otras cosas que pues sería chévere que ustedes las pudieran mirar y investiguen un poco más de aplicaciones de ICMP y cómo funciona el protocolo. Es un protocolo que generalmente se conoce solamente por el ping, pero realmente hace muchas más cosas y ese es el que le da mucha más, o sea, es el que compensa la no fiabilidad de IP y que permite que las cosas funcionen muy bien. Entonces, bueno, con esto creo que terminamos ya el tema de la capa de red. Entonces vamos a ver, para la próxima semana corresponde el tema de capa de enlace, pero vamos a hacer una videoconferencia especial. A pesar de que el tema va a ser capa de enlace, yo quiero hacer una videoconferencia especial para no sacar un tema que me parece que es muy importante y es el de seguridad de redes. Entonces vamos a hablar un poco de la seguridad, de los mecanismos de seguridad y de las vulnerabilidades, de las posibles vulnerabilidades que puede tener una red, si es posible, y espero que sí. Voy a ver si puedo traer a un amigo muy querido que es un hacker muy conocido, que nos puede hablar un poco de cómo es la parte de toda la seguridad y cómo es el mundo de los hackers. Entonces eso lo vamos a tener la próxima semana. Entonces, bueno, estudien mucho, sigan las guías, lean mucho y nos vemos. Muchas gracias, chao.